Capítulo 2. Hill se quedó muy aliviada cuando oyó la voz de Wesker mientras se acercaba al trote a la puerta abierta de la oficina de los Stars. Había visto uno de los helicópteros del equipo despegar desde el helipuerto justo cuando llegaba, y estaba convencida de que se habían marchado sin ella. Los miembros de los Stars eran bastante informales en algunos aspectos, pero no había sitio para los que no lograban mantener el ritmo, y ella deseaba más que nada permanecer en aquella misión. La policía de Raccoon City ya ha establecido un perímetro de búsqueda que incluye los sectores 1, 4, 7 y 9. Nosotros vamos a ocuparnos de las zonas centrales, y el equipo Bravo se colocará aquí, al menos no llegaba demasiado tarde. Wesker siempre comenzaba las reuniones del mismo modo: una puesta al día de la información, la exposición de teorías y luego seguían las preguntas y respuestas. Hill inspiró profundamente y entró en la oficina. Wesker estaba señalando un punto del mapa pegado en la pared frontal de la estancia, que estaba cubierto de pequeños alfileres de colores que indicaban la localización exacta donde se habían descubierto los cadáveres. Apenas cambió el tono de voz cuando Hill entró en la oficina y se dirigió rápidamente a su mesa. Se sentía como si hubiese regresado al curso básico de entrenamiento y hubiera llegado tarde a clase. Chris Redfield le dirigió una media sonrisa mientras se sentaba, y ella respondió a su saludo con un asentimiento de cabeza antes de centrar su atención en Wesker. No conocía mucho a los demás miembros del equipo de Stars en Raccoon City, pero Chris se había esforzado por hacerla sentir bienvenida desde el mismo instante de su llegada. Después de sobrevolar las demás zonas centrales, en cuanto recibamos sus informes, tendremos más idea de dónde concentrar nuestros esfuerzos. ¿Y qué pasa con la mansión Spencer?, preguntó Chris. Está prácticamente en el centro de las escenas de los crímenes. Si comenzamos allí, podremos llevar a cabo una búsqueda más exhaustiva. Si la información que recibimos del equipo Bravo señala en esa dirección, no te quepa la menor duda de que empezaremos la búsqueda por allí. No veo razón alguna de momento para considerarla una prioridad. En el rostro de Chris asomó un gesto de incredulidad. Pero solo tenemos la palabra de Umbrella con respecto a la seguridad de ese lugar. Wesker apoyó los brazos en el escritorio, pero los fuertes rasgos de su rostro permanecieron inalterables. Chris, todos queremos llegar al fondo de esta cuestión, pero tenemos que trabajar en equipo, y el mejor método para cumplir esta misión es llevar a cabo una búsqueda minuciosa de esos excursionistas extraviados antes de empezar a sacar conclusiones definitivas. Bravo efectuará un reconocimiento aéreo y realizaremos esta misión siguiendo las reglas habituales. Chris frunció el entrecejo, pero no dijo nada más. Hill resistió la tentación de poner los ojos en blanco tras el discursito de Wesker. Técnicamente estaba haciendo lo correcto, pero estaba siendo demasiado políticamente correcto, tal como quería el jefe de policía Irons. Este había repetido una y otra vez a lo largo de la ola de crímenes que él estaba al mando de la investigación y era él quien daba las órdenes. A Hill no le hubiera importado demasiado si no fuese porque Wesker se había presentado a sí mismo como una persona que pensaba por su cuenta, una persona alejada del entramado político. Ella se había unido a los Stars porque no podía soportar todo aquel politiqueo que rodeaba a las supuestas fuerzas del orden, y la obvia sumisión de Wesker hacia el jefe Irons era bastante irritante. De acuerdo, pero no olvides que estuviste a punto de acabar en la cárcel si no hubieras cambiado de ocupación. Hill, veo que has logrado encontrar tiempo suficiente para reunirte con nosotros. Ilumínanos con tus brillantes ideas. ¿Qué nos traes? Hill miró directamente a los ojos de Wesker y le sostuvo la mirada. Intentó mantener la misma apariencia de tranquilidad que él desprendía. Me temo que nada nuevo. El único punto en común obvio es la localización. Bajó la mirada a las notas que tenía sobre el montón de informes colocados encima de su escritorio, y les echó un vistazo para consultarlas. Esto, las muestras de tejido tomadas de debajo del cuerpo de Becky McCG y de debajo de las uñas de Chris Smith coinciden exactamente. Nos informaron ayer. Y Tonya Litton, la tercera víctima, había estado paseando por las colinas, en el sector. Sí, en el sector 7B. Levantó la vista de nuevo para mirar a Wesker y se atrevió a decir lo que pensaba.
Mi teoría es que existe un posible culto ritual oculto en las montañas, compuesto por entre 4 y 7 miembros, con perros guardianes entrenados, para atacar a los intrusos que entren en su territorio. Extrapola, le dijo Wesker mientras cruzaba los brazos y se mantenía a la espera. Al menos, nadie se había reído. Hill se atrevió un poco más, ampliando el tema. El canibalismo y los desmembramientos sugieren un comportamiento ritual, lo mismo que los restos de carne descompuesta encontrados sobre algunas de las víctimas. Puede ser que los atacantes llevasen consigo parte de sus anteriores víctimas, y que nos sean desconocidas. Tenemos muestras de tejidos y de saliva de 4 atacantes humanos distintos, aunque las declaraciones de los testigos visuales indican la presencia de 10 o incluso 11 personas. Todas las víctimas muertas por animales fueron descubiertas o se descubrió que habían sido atacadas en la misma zona, lo que sugiere que entraron en algún tipo de zona prohibida. Las muestras de saliva parecen indicar que se trata de perros, aunque existen ciertas discrepancias. Se calló sin terminar la frase. El rostro de Wesker no mostró indicio alguno de lo que estaba pensando, pero asintió con lentitud. No está mal. No está nada mal. ¿Pruebas en contra? Hill lanzó un suspiro. Odiaba tener que echar abajo su propia teoría, pero era parte de su trabajo, y, para ser sinceros, la parte que más animaba a pensar de una manera clara y racional. Los instructores de los Stars entrenaban a la gente para que no se sometiera a un único modo de pensar para llegar hasta la verdad. Echó un nuevo vistazo a sus notas. Es muy improbable que un culto de semejantes dimensiones se mueva mucho, y los asesinatos comenzaron hace muy poco tiempo como para que sea algo local. La policía de Raccoon City habría detectado algunos signos hace tiempo, algún tipo de empeoramiento en los crímenes antes de llegar a esto. Además, el grado de violencia post-mortem indica que se trata de atacantes desorganizados, y habitualmente actúan en solitario. Joseph Frost, el especialista en vehículos y mecánica del equipo Alpha, habló desde el fondo de la habitación. Lo cierto es que la parte que se refiere a los ataques de los animales encaja, como si protegieran su territorio o algo así. Wesker tomó un rotulador de su mesa y se levantó para dirigirse hacia la pizarra de plástico que tenía cerca de su escritorio, hablando mientras andaba. Estoy de acuerdo. Escribió territorialidad en la pizarra y luego se giró para mirarla de nuevo. ¿Algo más? Hill negó con la cabeza, pero se sintió mejor por haber contribuido en algo. Sabía que la idea de un culto era una teoría frágil, pero no se le había ocurrido nada mejor. Desde luego, a la policía no se le había ocurrido nada en absoluto. Wesker centró su atención en Brad Vickers, quien sugirió que quizás era una nueva forma de terrorismo, y que en poco tiempo empezarían a conocer las reivindicaciones. Wesker escribió terrorismo en la pizarra, pero no parecía muy entusiasmado por la idea. Ninguno de los demás miembros del equipo parecía apoyarla tampoco. Brad se concentró rápidamente de nuevo en los auriculares para comprobar la situación del vuelo de reconocimiento del equipo Bravo. Ni Joseph ni Barry expresaron teoría alguna, y lo que pensaba Driss acerca de los asesinatos ya era conocido por todos los presentes, aunque su teoría era algo vaga y confusa. Estaba convencido de que se trataba de un ataque organizado en el que, en cierto modo, estaba implicado algún tipo de influencias externas. Wesker le preguntó si tenía algo nuevo que añadir. Hill se dio cuenta de que Wesker había hecho hincapié en la palabra nuevo, pero Chris meneó la cabeza, con aspecto de sentirse ligeramente deprimido. Wesker tapó la punta del rotulador que había utilizado y se sentó a su mesa. Se quedó mirando pensativo la superficie de la pizarra. Es un comienzo, dijo finalmente. Sé que ya habéis leído los informes de la policía y del forense y que habéis oído las declaraciones de los testigos oculares. Aquí Vickers. Adelante. La voz de Brad, procedente del fondo de la habitación, interrumpió a Wesker cuando el piloto del equipo Alpha comenzó a hablar. El capitán bajó su tono de voz y continuó hablando. Llegados a este punto, no sabemos a qué nos enfrentamos, y sé que todos nosotros tenemos ciertas preocupaciones sobre el modo en que el departamento de policía de Raccoon City se ha hecho cargo de la situación. Pero ahora ya formamos parte de la investigación del caso, así que yo. ¿Qué? Hill se giró al oír el tono de voz más alto de Brad, al igual que los demás miembros presentes en la reunión.
Se había puesto en pie y parecía estar muy nervioso. Apretaba con fuerza uno de los auriculares contra su oído. Equipo Bravo. Infieme. Repito, Equipo Bravo. Infieme. Wesker se puso en pie de un salto. Vickers, pásalo al altavoz. Brad pulsó un botón y el sonido chasqueante de la estática resonó por toda la habitación. Hill se esforzó por percibir la voz humana en medio de todos aquellos chasquidos, pero no pudo distinguir ningún sonido coherente durante varios segundos. Justo entonces. ¿Me recibís? Fallo, vamos a tener que. El resto fue ahogado por un estallido de nuevos zumbidos y chasquidos. Parecía la voz de Enrico Marini, el jefe del equipo Bravo. Hill comenzó a mordisquearse el labio inferior e intercambió una mirada llena de preocupación con Chris. La voz de Enrico había sonado histérica. Todos permanecieron en silencio escuchando durante unos cuantos segundos más, pero solo oyeron el sonido de una comunicación abierta. ¿Posición? Dijo repentinamente Wesker. La cara de Brad estaba completamente pálida. Están en el sector en el sector 22, al final del área pero hemos perdido la señal. El localizador no transmite. Hill se sintió aturdida, y vio que el mismo sentimiento se reflejaba en los rostros de los demás miembros del equipo. El localizador del helicóptero se había diseñado para que funcionara sin importar las condiciones atmosféricas reinantes. Lo único que podía impedir su funcionamiento era algo grave, como un fallo total del sistema o un daño grave. Como, por ejemplo, si se estrellaba el helicóptero. Chris sintió que se le formaba un nudo en el estómago cuando reconoció las coordenadas en las que se encontraba el helicóptero. La mansión Spencer. Marini. Había dicho algo acerca de un fallo, así que tenía que ser una coincidencia, pero él tenía la sensación de que no era así. Los Bravos estaban metidos en problemas, y justo encima de la vieja residencia de Umbrella. Todo aquello pasó por su cabeza. En una décima de segundo e inmediatamente se puso en pie, listo para entrar en acción. Pasar a lo que pasara, los Stars cuidaban los unos de los otros. Wesker ya se había puesto en movimiento. Comenzó a hablarle al equipo, mientras sacaba las llaves del bolsillo y se dirigía al armario de las armas. Joseph, ponte en la radio e intenta contactar con ellos. Vickers, pon en marcha el helicóptero y pide permiso para despegar. Quiero que salgamos de aquí en 5 minutos. El capitán abrió la cerradura del armario al mismo tiempo que Bradley entregaba los auriculares a Joseph y salía a la carrera de la habitación. Las puertas de metal reforzado se abrieron de par en par y dejaron a la vista un arsenal de rifles y pistolas colocadas encima de cajas de municiones. Wesker se giró hacia ellos, con el rostro tan tranquilo como siempre, pero con la voz llena de energía y de autoridad. Barry, Chris. Quiero que llevéis las armas al helicóptero, que las carguéis y que las aseguréis. Hill, ve por los chalecos y las mochilas y reúnete con todos. Nosotros en el tejado. Sacó una llave de su llavero y se la arrojó. Voy a llamar a Irons para asegurarme de que nos envía apoyo, continuó diciendo Wesker. Luego lanzó un rápido bufido. 5 minutos o menos, gente. Vamos allá. Hill salió de la habitación para dirigirse a los vestuarios y Barry agarró una de las bolsas de lona del fondo del armario mientras asentía con la cabeza en dirección a Chris. Este recogió otra bolsa y comenzó a llenarla de cajas de munición, cargadores y cartuchos de escopeta, mientras Barry iba llenando su bolsa con armas que antes comprobaba una por una. Joseph continuó intentando entrar en contacto con el equipo Bravo, pero sin éxito. Chris se volvió a preguntar si era simplemente coincidencia la cercanía del equipo Bravo a la residencia Spencer en su última comunicación. ¿Estaban relacionados ambos hechos? Y si era así, ¿cuál era la relación? Billy trabajaba para Umbrella, y la corporación es la propietaria de la mansión. Jefe. Soy Wesker. Acabamos de perder contacto con el equipo Bravo. Nos dirigimos hacia el lugar del último contacto. Chris sintió el súbito impulso de la adrenalina en sus arterias y comenzó a trabajar con mayor rapidez. Se había dado cuenta de que cada segundo contaba, que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para sus camaradas y amigos. Era poco probable que se hubiese producido un accidente grave. El equipo Bravo volaba a baja altura y Forrest era un buen piloto, pero ¿qué ocurriría
Cuando estuvieran en el suelo, Wesker le comunicó con rapidez a Irons la información de la que disponían hasta entonces, y después colgó, para dirigirse hacia donde se encontraban los demás. Voy a asegurarme de que nuestro helicóptero se encuentra en condiciones de vuelo. Joseph, sigue intentándolo durante un minuto más y luego pásale las comunicaciones a la gente de la centralita. Ayuda a estos dos a llevar el equipo arriba. Os veré en el tejado. Wesker se despidió de ellos con un gesto de la cabeza y se marchó a paso ligero. Sus pisadas resonaron con fuerza por el pasillo. Es bueno, dijo Barry en voz baja, y a Tris no le quedó más remedio que estar de acuerdo con él. Era tranquilizador comprobar que su nuevo capitán no perdía los nervios. Tris no tenía muy claros sus sentimientos personales hacia él, pero su respeto por las cualidades de mando de Wesker crecía a cada momento. Adelante, equipo Bravo. ¿Me recibes? Cambio. Repito. Joseph continuó pacientemente, con una voz repleta de tensión, pero sus llamadas se perdían en mitad de la estática que resonaba en la habitación. Wesker atravesó a paso vivo la sala de espera de la segunda planta, y en el camino saludó a un par de policías uniformados que estaban tomando un refresco al lado de la máquina automática. La puerta que daba al pasillo que finalmente lo llevaría al tejado estaba abierta de par en par, y una ligera brisa húmeda refrescaba el pegajoso calor del interior del edificio. Todavía era de día, pero no tardaría mucho en hacerse de noche. Tenía la esperanza de que aquello no complicara aún más la situación, aunque supuso que probablemente lo haría. Wesker torció a la izquierda y empezó a bajar la escalera que conducía al helipuerto mientras revisaba mentalmente de forma sistemática la lista. Comenzar procedimiento de emergencia, armamento, demás equipo, informar. Ya sabía que todo estaba en orden, pero volvió a repasar la lista de todas maneras. No convenía confiarse, y las suposiciones eran el primer paso hacia el error. Le gustaba pensar en sí mismo como un hombre preciso, que tenía en cuenta todas las posibilidades y que decidía el mejor curso de acción después de sopesar cuidadosamente todos los factores. Ser jefe consistía simplemente en tener el control. Pero para cerrar este caso, se quitó de la cabeza aquella idea antes de que llegara más lejos. Sabía lo que tenía que hacer, y todavía quedaba tiempo de sobra. Ahora tenía que concentrarse solo en traer de regreso a los miembros del equipo Bravo, sanos y salvos. Wesker abrió la puerta que daba finalmente al exterior y salió a la brillante luz del atardecer. El creciente zumbido de los motores del helicóptero y el olor a combustible asaltaron sus sentidos. El aire en el pequeño helipuerto del tejado era más fresco que en el interior del edificio. Estaba parcialmente bajo la sombra de una vieja torre de almacenamiento de agua, vacío excepto por el helicóptero gris metalizado del equipo Alfa. Se preguntó por primera vez qué le habría sucedido al equipo Bravo. Había ordenado que el novato y Joseph revisaran ambos aparatos el día anterior, y estaban en perfectas condiciones. Dejó a un lado aquella línea de pensamiento mientras se encaminaba hacia el helicóptero, con su ya alargada sombra siguiéndole pegada a los talones. No importaba el porqué. Al menos, ya no importaba el motivo. Lo realmente importante era lo que seguía a continuación. Espera lo inesperado era el lema de los Stars, aunque lo que realmente significaba era estar preparado para cualquier cosa. No esperes nada. Ese era el lema de Albert Wesker. Quizás era menos pegadizo, pero era infinitamente más útil. Era una garantía prácticamente infalible de que nada te sorprendería jamás en la vida. Entró en la cabina del piloto y recibió una bienvenida por parte de Vickers en forma de temblorosa señal del pulgar hacia arriba. El tipo estaba completamente pálido por el miedo, y por un instante Wesker pensó en dejarlo atrás. Tris podía pilotar, y Vickers tenía fama de venirse abajo en situaciones tensas. Lo último que necesitaba era que uno de los suyos se quedara paralizado por el miedo si se presentaban problemas. Sin embargo, pensó en los Bravo desaparecidos y decidió que era mejor que los acompañara. Al fin y al cabo, sería una misión de rescate. Lo peor que podía hacer Vickers era vomitar encima de sí mismo si el accidente del helicóptero de los Bravo había sido muy grave, y Wesker podría soportar algo así. Abrió la puerta de carga lateral y efectuó una rápida revisión del equipo colocado en las paredes del aparato. Bengalas de emergencia, raciones de
Campaña. Abrió la tapa de las pesadas cajas situadas detrás de los asientos y comprobó los suministros médicos básicos mientras asentía. Estaban todo lo preparados que se podía estar. Wesker sonrió de repente al preguntarse qué estaría haciendo Irons en aquel preciso instante. Estará cagándose en los pantalones, seguro. Wesker lanzó una pequeña carcajada mientras saltaba al asfalto recalentado por el sol. Se imaginó claramente a Irons con sus gordas mejillas rojas por la indignación y con la mierda corriéndole pantalones abajo. A Irons le gustaba pensar que podía tener bajo su control absolutamente todo lo que lo rodeaba, incluidas las personas, y se enfurecía cuando no era el caso, lo que lo convertía en un perfecto idiota. Por desgracia para todos ellos, era un idiota con cierto poder en Raccoon City. Wesker había investigado un poco sobre el jefe de policía antes de ocupar su nuevo puesto dentro de los Stars. Se había enterado de unos cuantos asuntos que no dejaban muy bien parado a Irons. No tenía intención alguna de utilizar aquella información, pero si Irons intentaba una vez más fastidiar la operación, Wesker no tendría el menor remordimiento en dejar filtrar aquella información a la prensa. O al menos en decirle que tenía conocimiento de ciertos asuntillos. Desde luego, aquello lo mantendría alejado de la operación. Barry Burton apareció con la bolsa de municiones al hombro, y sus enormes bíceps se tensaron cuando se cambió la bolsa de hombro y se encaminó hacia el helicóptero. Chris y Joseph lo seguían de cerca. Chris cargaba con las armas de cinto, y Joseph llevaba al hombro un RPG en su funda, uno de aquellos lanzagranadas de tipo compacto. Wesker volvió a quedar sorprendido por la fuerza bruta de Burton. Cuando el miembro alfa subió al helicóptero y dejó la bolsa en el suelo con facilidad, como si en realidad no pesara más de 30 kilos. Barry era bastante inteligente, pero, dentro de los Stars, el tener músculos era toda una ventaja. El resto de la escuadra estaba en buena forma, pero, comparados con Barry, los demás miembros del equipo eran unos palillos. Wesker volvió a centrar su atención en la puerta que daba acceso al helipuerto a la espera de que apareciera Hill mientras los demás colocaban en su sitio el equipo que habían llevado. Echó un vistazo a su reloj y frunció el entrecejo. Hacía menos de 5 minutos que habían perdido el contacto con el equipo Bravo, de modo que habían reaccionado en un tiempo excelente, así que... ¿Dónde demonios estaba Valentine? No había tenido mucho contacto con ella desde su llegada a Raccoon City, pero su expediente era todo un historial. Tenía unas excelentes recomendaciones por parte de todos aquellos con los que había trabajado, y su último capitán la alababa diciendo que era notablemente inteligente y que se mantenía increíblemente tranquila en las situaciones de tensión. Era normal, teniendo en cuenta su vida pasada. Su padre era Dick Valentine, el mejor ladrón de guante blanco de hacía un par de décadas. Él se había encargado personalmente de entrenarla y formarla para que siguiera sus pasos, y a ella le había ido bastante bien hasta que finalmente encarcelaron a su padre. Sea una chica prodigio o no, podría comprarse un reloj en condiciones. Le ordenó en silencio que se diera prisa para meter su trasero en el helicóptero y le indicó a Vickers que comenzara a hacer girar los rotores del aparato. Había llegado el momento de descubrir lo mal que estaban las cosas.